gusto para mí seguir acompañándote en este proyecto que estoy seguro puede nutrir muchísimo tu práctica clínica. Yo soy Dani Mora y hoy traigo para ti una nueva entrevista que lleva por título La despatologización de la vida. Escucha gestáltica a las vulnerabilidades y sus efectos narrativos y discursivos. Para esto nos va a estar acompañando desde Brasil el doctor Marcos José Müller. El doctor Marcos José Müller es filósofo, psicólogo y terapeuta Gestalt con una amplia trayectoria académica, clínica e investigativa en Brasil y en el ámbito internacional. Es catedrático en ontología y clínica de la Universidad Federal de Santa Catarina desde 1994 y profesor permanente de los programas de posgrado en filosofía y posgrado en literatura de la misma universidad desde el año 2000. Es doctor en filosofía con maestría en filosofía por la Universidad Federal de Río Grande y cuenta con formación profesional en psicología clínica y por supuesto terapia Gestalt, además de licenciaturas en psicología y filosofía. Actualmente coordina el núcleo de investigaciones del Consejo Nacional de Investigación de Brasil. Es autor de 16 libros, 5 de ellos traducidos al español. Su obra articula filosofía clínica, narrativa y Gestalt, constituyéndose como una referencia relevante para la terapia Gestalt contemporánea. Ha sido profesor invitado y docente internacional en diplomados y formaciones de terapia Gestalt en México, España, Perú y Argentina, colaborando con diversas instituciones académicas y asociaciones gestálticas de prestigio. Asimismo, ha desarrollado importantes proyectos sociales y culturales, entre los que destaca la coordinación del proyecto Inclusión Psicosocial en la Cultura del Ministerio de Cultura de Brasil, así como su colaboración sostenida en iniciativas orientadas a la integración sociocultural y al trabajo con narrativas colectivas en América Latina. Así que nuevamente, como siempre les digo, disfruten muchísimo de esta entrevista y ojalá puedan nutrirse de estas narrativas tan maravillosas que nos trae el doctor Müller. Bueno, y es un gusto tenerlo nuevamente por acá en este espacio, don Marcos Müller. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Dani, qué gusto reencontrarte, estoy muy contento por participar una vez más, ser invitado otra vez a participar de este programa de entrevista que están saliendo de maravilla, me encantan y son de mucha importancia para todos nosotros que creemos en la terapia Gestalt como una forma de llevar salud y también una forma de promocionar resistencia política en todas las partes y por lo tanto así lo que estás haciendo, llamando a personas que piensan a partir de la Gestalt, es algo que nos mueve a todos y pues te felicito por eso y te agradezco que tenga un espacio para oírme aquí también. Claro. No, y es maravilloso porque a mí me gusta mucho la forma de Brasil, sin embargo, por el tema del idioma, se ha convertido en algo muy encapsulado, ¿no? Entonces usted nos trae mucho del pensamiento de Brasil, que entiendo que también usted se ha encargado mucho de difundirlo, y también con la emoción de tener todos estos títulos maravillosos en español, creados con mucho amor y cariño por usted en la lengua castellana. Así que, bueno, sumamente feliz para que podamos hablar un poco sobre el tema que nos convoca hoy, que es la despatologización de la vida, escucha gestáltica a las vulnerabilidades y sus efectos narrativos y discursivos. Comencemos con la primera pregunta que tengo para usted y tiene que ver justamente con este título en el cual planteo lo siguiente: en nuestros contextos atravesados por desigualdades y violencias estructurales, sobre todo en Latinoamérica, ¿sí? ¿Qué sentido adquiere la propuesta de despatologizar la vida desde la terapia Gestalt? A ver, es una pregunta muy importante. A mí me gusta más la palabra despsicopatologizar la vida. Y me explico por qué prefiero a esta expresión. Porque creo sí que, Dani, más allá de la vulnerabilidad que se revela en la patología que tenemos todos, o sea, que es una patología itinerante, o sea, que nos alcanza a todos, creo que hay, que es la patología de las enfermedades,
ahí hay una vulnerabilidad, pero hay una vulnerabilidad más profunda. O sea, hay una narrativa que nos hace creer que hay una vulnerabilidad más profunda, que es estructural, que solo se puede saber por los síntomas observables y que de alguna manera una persona solo puede acceder a ella por intermedio de un sabio, de un experto, de alguien que tiene más capacidad para saber lo que nos está pasando y además indicarnos qué tratamientos podrían ser ahí suministrados. Pues bien, cuando me refiero a la despatologización, lo que tengo en cuenta es justamente una crítica al hecho de que nosotros hoy estamos de alguna manera enredados, enajenados, atrapados en esta idea de que más allá de las vulnerabilidades o mejor, de las patologías que nos alcanzan en cuanto personas naturales, tenemos también en las espaldas o por abajo, no sé por dónde, una vulnerabilidad más profunda que es la psicopatología. No es apenas la patología observable o los síntomas observables, pero una otra patología más estructural, invisible, inobservable, que el sabio puede entonces arreglar. ¿Y qué pasa? Y cuando estamos ahí enredados en esta idea de una vulnerabilidad más profunda que le quita a uno la posibilidad de experimentarse de otra manera, él pierde muchas cosas. O sea, algo que le podría, por ejemplo, significar una nueva forma de buscar salud o de desarrollarse. ¿Por qué? Él no tiene más esta libertad. De alguna manera, él está sujetado al saber del otro sobre una patología, mucho más que misteriosa. Es algo que en verdad tiene que ver con algo que pertenece al otro. O sea, el saber sobre esa patología, que es la psicopatología, o sea, la patología estructural, pues nosotros somos casi que inoperantes. Entonces necesitamos del saber del psiquiatra o del psicólogo, de alguien que conoce eso y cómo nosotros nos quedamos ahí impotentes ante esta situación. Entonces, por eso la idea de despatologizar la vida desde la terapia gestal tiene que ver con eso. O sea, ayudar a las personas a quitarse de encima esta equivocación que tiene que ver con creerse de que es verdad que haya esta patología más profunda, estructural, que nosotros no sabemos nada sobre ella y que pues para acceder a ella necesitamos o dependemos de los saberes del sabio. Porque esto no es verdad. O sea, no estamos atrapados, comandados, limitados a esta estructura. Es verdad, a todo rato, y esto la Gestalt nos ayuda a comprender, pueden emerger diferentes configuraciones. Esas configuraciones son distintas y no están coordenadas, comandadas por una estructura profunda que además nosotros no podemos comprenderla. Y por lo tanto, entonces la propuesta es ayudar a las personas a percatarse de que en verdad tienen sí la libertad de hacer con sus vidas algo más allá de lo que los saberes, principalmente los saberes psicopatológicos, dicen que podemos hacer. Y así un poco es la propuesta. Claro. Marcos, hablando de eso, hay algo que siempre me ha generado algo de curiosidad y tiene que ver con cuánta libertad tiene el ser humano. Ahora que nombras esa palabra, ¿no? La libertad de la persona, pero ¿cuánta libertad hay en cada ser humano? Yo sé que es un Sí, tema como para hablar por horas, ¿no? Pero claro. así como para introducir esto de la crítica y esto del deseo de saber, ¿qué tienes para contestar? Creo que también es otra muy buena pregunta. Y no quiero aquí entrar en discusiones filosóficas sobre la libertad absoluta o la libertad empírica o relativa, tal como lo han hecho los fenomenólogos como Sartre, Merleau-Ponty en contra de Heidegger o Husserl y cosas así. No, a mí me gusta pensar la libertad desde un punto de vista gestáltico, o sea, que es un punto de vista emergentista. La libertad no pertenece a uno, no pertenece a ti, a mí. La libertad es una situación en que algo emerge. O sea, es la apertura para la emergencia.
Entonces, yo soy libre en la medida en que en mi vida cosas pueden emergir, cosas pueden suceder, pueden pasar, que yo pueda sorprenderme. Si yo puedo sorprenderme, entonces estoy viviendo la libertad. Y en verdad tiene que ver así con estar abierto a lo que sucede. Pero cuando ya no tengo libertad, cuando no estoy abierto a lo que sucede, estoy obligado a reproducir lo que ya está de alguna manera determinado por antelación. Estoy sujetado a introyectos. Estoy de alguna manera dominado por el biopoder. Y por lo tanto, cuando algo emerge, ¿qué pasa? Pues esto que emerge es raro, es extraño, es una patología, es algo fuera de la normalidad. Ahí ya no hay libertad. Entonces la libertad es mucho más un concepto descriptivo de la manera como nos relacionamos con las cosas que suceden en nuestro cotidiano, de que un atributo, una capacidad o algo así. Entonces pienso más la libertad desde el punto de vista emergentista. O sea, si en mi vida cosas pueden emerger, como esto que me sorprende, o sea, una sonrisa. Y cuando hablo de emergencia, no estoy hablando apenas de cosas buenas o cosas placenteras. Lo que puede emerger a veces es, por ejemplo, el dolor, la muerte, la vejez. Esas cosas todas pueden emerger también. Entonces, por ejemplo, yo soy libre porque ahora se acerca un momento en que soy sexagenario, llega la vejez, las enfermedades, pues me las puedo ver, incorporarlas, o sea, aprender con ellas. Pero si no fuera libre, yo no podría mirar para la vejez. Sería obligado a buscar tratamientos, una juventud eterna, porque la vejez no está permitida. Entonces, así me explico sobre la libertad. Libertad es la posibilidad que los cuerpos tienen para dejarse sorprender por lo que Mm, venga. hermoso eso. Y profundo, ¿no? Nos podemos quedar mucho tiempo ahí. Sin embargo, tomando como referencia esta primera parte, me gustaría saber de qué manera la terapia Gestalt de campo puede constituirse como una práctica crítica frente a los discursos hegemónicos en salud mental. Bien, una cosa importante de la primera pregunta que tal vez merece la pena comentar para que haga más sentido lo que voy a decir en respuesta a tu segunda pregunta. Es algo que autores así, para citar uno como Kim Hong Van Kung, él ha dicho algo en una obra que se llama La invisibilidad pública y la vulnerabilidad de las personas, un estudio desde Spinoza hasta Hannah Arendt, es un estudio filosófico. Él ha dicho que, de alguna manera, la vulnerabilidad tiene que ver con hacer invisible al otro. O sea, cuando uno está viviendo una condición vulnerable, cuando el otro, o entonces esto que en él se manifiesta, que llamo de otras edades, no se quedan visibles, no pueden ser vistas, porque el saber hegemónico, los introyectos, tienen que seguir reproduciéndose y entonces lo diferente no puede emerger. Y pues ahí está una situación de sufrimiento, ¿eh? Y que los cuerpos entonces están de alguna manera condenados a seguir reproduciendo lo que pues se les imponen los saberes. Y entonces, ¿cómo la terapia Gestalt aquí puede interceder? ¿Cómo ella puede ayudar a la persona, a estos cuerpos en sufrimiento? Haciendo esto que es la base de toda la perspectiva clínica gestáltica, que es promoviendo el contacto. La forma de hacer una crítica, ¿no?, a los discursos hegemónicos en salud mental y que corroboran una óptica psicopatologizante es justamente la forma de ejercer una crítica a ese saber, es promoviendo el contacto, que es lo que hacemos en los grupos, en los consultorios, en las citas, o sea, en los trabajos comunitarios. Promovemos el contacto. Pues el contacto, Dani, desde mi punto de vista, es lo que desencadena la descentralización de las narrativas dominantes, llevándonos a esto que llamamos a la frontera entre uno y otro, que es donde emerge la sorpresa.
¿Qué son las otras posibilidades, a las que llamo de otredades? O sea, cuando hacemos contacto tú y yo, ¿qué pasa? Más allá de esto que debemos hacer o de esto que estamos obligados a reproducir, algo puede emerger que nos sorprenda, que no esperábamos. Y desde ahí podemos establecer otros vínculos que no aquellos que estaban descritos o que eran esperados por antelación por aquellos saberes o dispositivos. O sea, somos descentralizados de nuestra enajenación en saberes dominantes y nos deparamos con lo que no esperábamos. Y desde ahí nos ponemos creativos o al menos diferentes. Ahí está el contacto. Y desde nueva perspectiva se hace la crítica. Así nos percatamos de que estábamos enajenados, cosa que antes no veíamos. Entonces, así me parece que la terapia Gestalt establece la crítica de este movimiento que vulnerabiliza profundamente los cuerpos, que es la psicopatologización de las conductas, como si todas ellas estuvieran estructuradas de alguna manera y según reglas que nadie puede cumplir. Por eso, de alguna manera, todos somos pecadores, o sea, todos somos de alguna forma enfermos psíquicos. Y por lo tanto, pues lo que nos toca es solamente buscar saberes, cursos, técnicas que se nos venden y que nos regalan la posibilidad de acercarnos un poquito más de lo que es el modelo ideal. Pero no, la terapia gestal que hacemos es, no hay idealidad, no hay tampoco esta enfermedad estructural. Lo que hay es que a todo rato algo emerge. Y para que la emergencia sea visible, tangible, hay que hacer contacto. Y hacer contacto es arriesgarse, abrir a lo que se muestra en la frontera. Así me parece que hacemos nosotros la crítica. Don Marcos, y una pregunta frente a esto, ¿no? Porque seguramente muchas personas se cuestionan el tema del contacto, sobre todo cómo clínicamente se promueve en el encuentro, en el setting terapéutico. ¿Cómo se hace? Para que no quede como algo abstracto, ¿no? Bien, bien. A mí me parece lo siguiente, Dani. Nuestros cuerpos están llenos de huellas, de improntas heredadas del contagio que vivimos con nuestros cuerpos, en la atmósfera, en la cultura. O sea, yo tengo huellas de idiomas que yo hablo, o sea, de costumbres alimentares que tengo olores que denuncian esto, o sea, formas que de alguna manera me conectan con antepasados, con ancestrales, pero que también revelan así huecos, necesidades y pues incluso vulnerabilidades. O sea, estamos llenos de huellas. ¿Qué pasa? Son huellas que heredamos de otros cuerpos, de otras situaciones. Por lo tanto, en nuestras huellas, estos otros, de alguna manera, están señalados, están apuntados. Por supuesto, no están en nosotros de manera material. O sea, mi pasado, mis antepasados, mis padres, por ejemplo, no están materialmente aquí, pero de alguna manera dejaron huellas en las que ellos están expresados como imágenes. Llamo a estas imágenes de otredades. A mí me parece que en la clínica, ¿qué significa contactar? Significa justamente poner atención, o como decía Fritz Perls, hacer la terapia de la concentración. ¿En qué? En las huellas en las que se expresan otredades. Entonces veo en tus huellas, veo en tu acento, veo en tu lágrima, en tus movimientos, más que algo que te pertenece a ti, pero sí una huella que me abre a otredades desde dónde has venido y para dónde te vas, que buscas. Entonces, para mí, así hacer contacto es poner atención en esto que se expresa en las huellas que cada uno trae en su comunicación, en sus movimientos, en su corporeidad. Entonces, miro a uno, escucho, y a veces, por ejemplo, puedo tocarle, olerle, y ahí entonces veo una cosa que es una otra edad que tiene que ver con, por ejemplo, un pasado de sufrimiento, que tiene que ver con
o sea, un horizonte de futuro, algo que ahí se puede atisbar como una búsqueda, un anhelo que pertenece a este cuerpo. Entonces, así me parece. Un cuerpo no es apenas esto que se queda ahí materialmente en el espacio, en el tiempo. El cuerpo es también todo esto que en el aquí y ahora se expresa, que son imágenes, son ausencias que tienen que ver con el pasado, con el futuro, y que en cada huella están señaladas. Pues poner atención en lo que un cuerpo señala a partir de sus huellas, esto es hacer contacto. Qué maravilla. Qué maravilla. Y venimos bordeando esto, pero me gustaría saber de forma directa cómo evitar que el diagnóstico se convierta en una forma de invisibilizar las condiciones sociales y relacionales del sufrimiento. Sí, el tema del diagnóstico es algo muy complejo. Por ejemplo, yo celebro mucho una cosa que fue el movimiento de los padres de las personas que tienen autismo, un movimiento que fue mundial. El autismo, hasta, o sea, hace mucho poco tiempo, estaba clasificado dentro, o sea, de la salud mental, como, o sea, como si fuera aquí un disturbio afectivo, así que, hermano, que se parece con la esquizofrenia infantil o con la esquizofrenia paranoide. Pues los padres lucharon mucho para sacar, para quitar de encima del autismo esta figura de la locura, de la psicosis, de la esquizofrenia. O sea, el autismo es una diversidad cuyo origen todavía no está muy bien delimitada, pero es una neurodiversidad que se hace notar por una forma típica según la cual las personas se comunican, o sea, interactúan entre sí, hacen contacto. Por lo tanto, te voy a decir que el autismo después se ha vuelto una identidad con la que los cuerpos particulares se pueden identificar. Muy bien, y esto ha ayudado a estas personas de estos cuerpos identificados con el autismo, les ha ayudado incluso a alcanzar reconocimiento y respeto entre las personas. Entonces, vea que el autismo para mí es una cosa interesante. Empezó como un diagnóstico y se volvió una batalla por una identidad. Esto me gusta. Ahora, lo que es para mí problemático es el movimiento contrario, que es cuando se busca no una identidad, pero sí la desconstrucción de una identidad, haciendo con que una persona empiece a pertenecer, o sea, a un encuadre sobre el que la persona no tiene ningún poder, está sujetado a este encuadre. Lo que no pasa con los autismos, con los autistas. Los autistas hoy siguen buscando describir quién son y no aceptan que una teoría les venga a explicar. Ellos tienen control y poder sobre su propia identidad autista. Se dividen en autosoporte 1, 2, 3. O sea, el espectro autista, esta idea es, pues estamos describiendo el autismo a partir de la manera como lo vivimos. Si necesitamos de apoyo, si tenemos dificultades apenas para la comunicación, o si todo lo contrario, nos comunicamos, pero tenemos límites. O sea, es una construcción a partir de una vivencia y no sujetar a una persona a la verdad ajena, como era antes, en que se clasificamos los autistas como los autistas muy graves, como los pensados a partir de las categorías del doctor Kanner, o entonces autistas más despejados, un poco más desarrollados, que como los de Asperger. No aceptan esta descripción a partir del saber del otro. Pero, ¿qué pasa en la psicopatología? Se intenta hacer lo contrario. Las personas cada vez más tienen que caber en este cuadro, en este encaje, que es lo que piensan algunas teorías
que incluso podrían ser teorías gestálticas. Creo que en la propia terapia gestalt muchos intentaron buscar incorporar la psicopatología como una forma de clasificación de las personas. ¿Y qué pasa con esto? Pues aquello que antes decía, la persona ya no opera a partir del contacto, no opera más a partir de la posibilidad de sorprenderse, sino a partir de la perspectiva de confirmar los saberes impuestos. En el sentido de que decimos así, Dani, yo nací en junio, entonces, según la verdad astrológica, pertenezco al signo de Géminis y por lo tanto tengo algunas características que tienen que ver con este signo. ¿Qué pasa? Ahora, yo creo que las previsiones astrológicas funcionan. No sé si por cuenta de los astros, sino porque de alguna manera yo trabajo para que ellas funcionen. Yo empiezo a comportarme como un geminiano porque me dijeron desde niño que soy un Claro. geminiano y entonces empiezo a trabajar a partir de esta clasificación. Y esto pasa con los diagnósticos. Tenemos un diagnóstico, o sea, de una persona bipolar, de una persona borderline, de un esquizotípico, de un histriónico, de un obsesivo, compulsivo. O sea, ¿y qué pasa? Empezamos a partir del diagnóstico a comportarnos, a nuestras conductas, en verdad, ahora tiene la obligación de confirmar el diagnóstico. Y entonces quedamos presos, enredados en una cárcel que es el diagnóstico. Entonces, lo peor es lo siguiente. Tiene que ver con una otra cosa que desde mi punto de vista es más grave. A veces llegamos a un consultorio y no nos sentimos bien, porque en verdad no sentirse bien hace parte de la vida. Las frustraciones, o sea, momentos de tristeza, pero ¿qué pasa? Los saberes dominantes dicen, no, no podemos sentir tristeza más que 2 días, no podemos sentir duelo más que 3 semanas. Tenemos que estar felices, productivos y no sé más qué. Y entonces, ¿qué nos pasa? Pues vamos a buscar ayuda. Pero no se sabe cuál es la enfermedad que tenemos, cuál es esa estructura profunda que nos alcanza. Y entonces, ¿cómo hace este saberes de la medicalización de la vida? Empiezan a suministrarles medicinas. Y la conclusión es, no es un médico hoy hace una inversión de lo que era clásico en la historia médica. ¿Qué era clásico? Pues yo tengo síntomas, yo tengo un cuadro y a partir de ahí hago un diagnóstico y después busco una medicación, un tratamiento. Ahora no es más así. Te vas a un despacho, a un profesional así, que maneja con estos saberes biomédicos. ¿Y qué le hace? Él empieza a suministrarte medicinas. Si funciona la medicina X, entonces tú tienes una depresión. Si funciona pero no te funciona, no te sale bien. Si te da mejor la medicina A, B o Y, entonces tú tienes un trastorno bipolar. O sea, es la eficacia de la medicina sobre los síntomas que determina el Ujú, diagnóstico. Se invierte lo que era clásico. ujú. Y por lo tanto, esto beneficia a quién? Beneficia, en verdad, a una industria farmacológica. Pues tengo algunos datos de, por ejemplo, 2011. 2011 se vendieron así un montón, ¿eh? Como se dice en español, un mogollón o sea, de medicamentos de todos los tipos. Por ejemplo, se cree, por ejemplo, que fueron más de 18 millones de dólares en antipsicóticos, 11 millones en antidepresivos, casi 8 millones de dólares, Dani, con medicamentos para TDAH. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Esta industria no solamente tiene un poder económico, pero también tiene un poder diagnóstico. La medicina no está pensada apenas para curar, pero también para diagnosticar. Es desde mi punto de vista, un uso perverso y que vulnerabiliza todavía más los cuerpos. ¿Por qué? Porque ahora no se trata apenas de que yo tengo que lidiar con mi fragilidad.
¿ah? Se trata también que ahora yo tengo que lidiar con una condición que yo desconozco, y quién conoce es el otro, y que además, ¿quién va a determinar que un otro que, ¿verdad? Es una medicina por la que tengo que pagar, o sea, enajenar mi tiempo, mi trabajo. Entonces, esta cosa para mí es muy problemática, ¿no? Y por lo tanto, para evitar que el diagnóstico, como has dicho, se convierta en algo que genera sufrimiento, es necesario pensar lo siguiente, que a lo mejor podemos ofrecer a las personas la posibilidad de que hablen de sí mismas, de que se expresen, y que desde ahí puedan señalar cosas que no es que no están comprendidas, no es que sean ocultas, pero están expresadas. O sea, en sus movimientos, en su gestualidad, en su cultura, hay huellas de muchas otras cosas que no son figura, pero que a partir de la escucha del terapeuta, de la terapeuta, pueden volverse figura para la persona, pero no fue el terapeuta que ha impuesto, ya estaban con la persona. Y a partir de ahí, o sea, incluso si es el caso de buscar alguna medicina, alguna droga que pueda dar soporte, pues que se haga desde ahí y no lo contrario, como si la droga, la sustancia, porque tiene un efecto sobre mí, determina una verdad sobre mí o sobre las posibilidades que tengo. Entonces, para evitar esta cosa perversa que el psicodiagnóstico impone, a mí me parece otra vez lo importante es que haya contacto y que en el contacto se manifiesten las múltiples otredades que cada uno se lleva, Mm. porque en verdad no hay apenas una forma de comprender una conducta, no hay una forma apenas de pensar lo que vivimos. Hay múltiples miradas y que podemos desarrollar despacio, sesión tras sesión, experiencia tras experiencia, y entonces y dejarnos llevar por esto que ahí emerge. Y esto a mí me parece así mucho más ético, en el sentido de dar cobijo a todo lo que en mí se muestra y no hacer con que lo que se muestra en mí tenga que caber en la fórmula de un saber autoritario. Interesante todo esto. Ahora bien, desde su mirada, ¿cómo puede la Gestalt de campo leer las vulnerabilidades y sus efectos narrativos y discursivos? Muy bien. Esta pregunta también es muy buena. Creo que la idea de vulnerabilidad, Daniel, no sé cómo tú la ves, pero así, del latín, vulnerabilidad tiene que ver con vulnerabilis, y que viene de la expresión vulnus, que significa herida. Por ejemplo, cuando nacemos, o sea, se corta el hilo que nos conecta con la madre en el saco gestacional. O sea, se corta ¿cómo se llama esto? Cordón El cordón umbilical. umbilical, eso. Se corta. Y allí se genera una herida. Esto es vulnus. ¿De dónde viene vulnerabilidad? Cuando llegamos a la luz, cuando salimos a la luz, nosotros siempre llegamos en la condición vulnerable, con un vulnus, con una herida. Arrancamos con el vulnus. ¿Y qué pasa? Pero desde ahí, esta herida, o sea, ¿cómo nos puede llevar a la muerte? Nos permitió, o sea, un empleo ampliado de esa noción, y que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, vulnerabilidad es una herida obtusida provocada por una arma, por un cuchillo, ¿sí? O sea, en ese sentido, vulnus tiene que ver con violencia. Pero por otro lado, allí donde está la herida, el cordón roto, hay un cuidado que el otro va a producir. Entonces el vulnus es también un llamado de solidaridad. Y tiene esta doble acepción. Vulnus como violencia que yo sufro y por tanto me conecta con la violencia. Y vulnus como esto que es una precariedad que produce, que despliega la solidaridad. Mm. Entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo leer las vulnerabilidades? Pues, por un lado,
Yo leo las vulnerabilidades desde el punto de vista de la violencia. Nosotros estamos sujetados a tres grandes violencias principales. La primera son aquellas que imposibilitan que yo viva un pasado. Por ejemplo, no puedo velar, no puedo hacer el enterramiento de un cuerpo, de un pariente, de una persona que amo, que desapareció por cuenta de una condición política vivida en mi país, por cuenta de una banda criminal, de un estado totalitario, de una guerra civil, y el cuerpo se va. Y entonces estoy imposibilitado. Pues es una violencia porque no puedo de alguna manera conservar las huellas de lo que amaba, de lo que para mí era importante. Pero hay una violencia que también hace como objeto, o sea, que alcanza lo que para mí es mi presente. Y no tiene que ver con imposibilitarme, sino con excluirme. Son las violencias excluyentes, que me excluyen, o sea, ¿por qué tengo esta piel? ¿Por qué no soy blanco? ¿Por qué no hablo su idioma? ¿O por qué tengo otras creencias religiosas? ¿O porque soy mujer? ¿O porque soy una persona que transicionó? Yo me he identificado con otro género. ¿Qué pasa? Yo soy excluido de las políticas, de las oportunidades. O sea, no tengo presente. Pero hay una otra forma de violencia que tiene que ver con el futuro, que es el sometimiento. Si quiero atisbar algo, si tengo los únicos anhelos que me son permitidos, son aquellos que están de alguna manera instruidos en los dispositivos de biopoder, como por ejemplo en las estrategias que a todo momento resaltan, le dan destaque, hacen hincapié en la idea de un sexo rey, como ha dicho Foucault, que es el sexo heteropatriarcal, blanco, heterosexual, y pues es la única manera de ser feliz. Lo que puedo anhelar es eso, es volverme un estereotipo de un blanco heterosexual y así, patriarcal. Entonces, otras formas de anhelo no están permitidas o otros deseos no están permitidos. Entonces, es la violencia del sometimiento. Pues, ¿cómo nos enfrentamos con la violencia? Desde la otra perspectiva de la vulnerabilidad, que es la solidaridad. En contra de lo que imposibilita que yo tenga un pasado, ¿yo puedo hacer qué? Desarrollar narrativas de creencias, la esperanza. En contra de la violencia que me excluye, yo puedo desarrollar, o sea, otras narrativas de saber político que me hacen luchar y que me regalan un poder para que yo tenga espacio, que sea oído, sea incluido. En contra de la violencia, por ejemplo, que me quita el futuro, sometiéndome o sea, a una ideología dominante, pues ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo hacer esto que hacemos mucho en las consultas de la terapia gestal, que es crear otras posibilidades, crear otras narrativas a partir de eso que emerge en el contacto. Y ahí, o sea, está la fantasía, la ensoñación, o sea, muchas cosas que tienen mucho que ver con arte. Pero claro, hacer eso, crear, o sea, producir narrativas de creencia, producir narrativas políticas, producir narrativas de creación sobre mí, más allá de las ideologías dominantes, todo eso a veces genera cansancio, tensión, y esto necesita ser descargado también. Y ahí que la solidaridad me da un cobijo, un espacio para que todo esto pueda despejarse, ya sea en un duelo, ya sea en un síntoma, porque los síntomas son así. Sus síntomas no son simplemente indicaciones de una enfermedad, ellos también pueden ser indicaciones de algo que se está desconstruyendo y que necesita desconstruirse, pero necesita de más tiempo. Así como otras cosas que no tienen que ver con un síntoma ni con un duelo, pero sí con la posibilidad de despejar una tensión, como en una fiesta. Entonces, siempre me gusta decir conforme un modelo que ya se me permite decirlo. O sea, aquí está un todo gestáltico. O sea,
los cuerpos están por aquí. ¿Y qué pueden hacer esto? Cuando están vulnerables. Y lo pueden hacer cosas como crear narrativas que les valgan defensa, pero también pueden crear creencias que les dan esperanza, o entonces deseos, que son donde se encuentran, o sea, donde ven a sí mismos y cultivan amor hacia sí. Pues, pero todo esto es construcción. En algún momento esto se baja, se va al nada. ¿De qué manera? Pues con el erotismo de una fiesta donde la tensión se queda esparcida. O entonces es un síntoma en un cuerpo en particular, que es una forma de morir y de relajarse. O entonces cuando ya no queda más nada sino el dolor, porque el dolor es el último eslabón que nos conecta con lo que perdimos. Entonces, aquí veo, o sea, una manera de enfrentar a la vulnerabilidad que nos violenta es creando creencias, saberes y fantasías sobre nosotros, sobre nuestra comunidad, pero también permitiendo que ellas se desconstruyan para que otras emerjan. Así veo una manera de enfrentarme a la vulnerabilidad producida por la violencia, ¿sí? Que es la vulnerabilidad producida aparte, que es así, la producción de narrativas, de discursos en forma de contacto, que tiene que ver con esta otra dimensión de la vulnerabilidad, que es aquella en que vivimos la complicidad, la solidaridad. La solidaridad para producir y la solidaridad también para relajar. Las dos cosas. Hay algo muy bonito cuando lo escucho y es su pasión, ¿no? Entonces, como esa narrativa de pasión también nos lleva a enmarcarnos en un lugar donde podamos de verdad escuchar la vulnerabilidad. Así que, bueno, gracias por eso. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo se puede hacer el pasaje de una escucha clínica centrada en el individuo a una escucha verdaderamente situada en el campo, en la situación? Bien, yo veo que los individuos tienen mucha importancia. O sea, el campo está siempre individualizado en un cuerpo. El campo está en aquel cuerpo que tiene que ver con esta particularidad. ¿Eh? Una particularidad, ¿por qué es una particularidad? Porque ahí hay cosas que son así de aquel cuerpo, pero esto no significa que sean cosas exclusivas suyas. Por ejemplo, yo puedo, soy un músico, ¿no? Manejo la pandereta. Te quiero enseñar algunos movimientos de cómo se hace para tocar la pandereta. Pues eh, y yo tengo una manera particular, individual de hacerlo, pero te puedo enseñar, tú la puedes reproducir a esta forma. Y entonces veo que entre en este movimiento en que una narrativa mía es reproducida por ti, algo del campo musical sigue viviendo, pasando de un individuo hacia otro. Y esto es muy importante. Por lo tanto, eh, no hay de hecho una oposición entre individuo y campo. En verdad, el campo se muestra en los individuos y los individuos, o sea, de alguna manera reproducen, amplían el campo cuando de alguna manera particularizan algo que ha venido por otro particular, que es otro individuo. Pero a la vez hay algo en los individuos que no es particular, ni tampoco universal, y que no se puede reproducir, Dani, de hecho, que es una cosa que es su sentir. Por ejemplo, una persona puede decirme, intentar enseñarme cómo tocar la pandereta, pero me percato de que en sus ojos, en su piel hay algo, en su color hay algo, que es una otra música que está así por debajo, por encima de la música que él intenta enseñarme, que es la conexión con algo que tiene que ver con una pérdida suya. Ahí está un momento en que en aquel cuerpo hay algo que se está muriendo, que se está perdiendo. Está, a mí me gusta llamar eso discursando, porque el discurso tiene esa doble connotación. Algo que es sinónimo de narrativa, pero también esto que tiene que ver con el camino de
hermenéutico del dios Hermes que nos lleva de la luz hacia la oscuridad, que es algo que se está desbordando, desplomando, o sea, que se deshace. Entonces, una persona no puede reproducir o enseñar a otro sus sentimientos, incluso porque son únicos. Entonces, veo en aquel individuo algo que es singular. Y entonces, ¿qué puedo decir sobre el campo? Poner atención en el campo es poner atención, por un lado, en esto que en cada individuo es público, que se puede reproducir, pero también acoger a esto que no se puede reproducir, porque es singular, que es el camino hacia la pérdida, la muerte, que son las afecciones, la risa, el llanto, son siempre desconstrucciones, que yo no puedo sentir dos veces la misma cosa. Y porque aunque me refiera a la misma pérdida, perdí mi padre en la COVID, pues esto me duele. Pero todas las veces que hablo sobre esto es diferente. Es una forma diferente de vivir el duelo. Es singular. Y esto también hace parte del campo. No como algo que podamos reproducir, dominar narrativamente, no, sino como esta forma extraña que tiene que ver con la finitud. Entonces, por lo tanto, a mí me gusta pensar eso. El campo no es simplemente esto que nos conecta con algo que compartimos, que reproducimos. No, el campo es también lo que nos conecta con algo sobre que no tenemos poder, que nos escapa, que por un lado puede ser placentero, como en la fiesta, pero muy doloroso en el duelo y enigmático como en los síntomas. También hay campo, pero vea que el campo aquí tiene una connotación así, es esto que nos se mezcla, esto que nos escapa, incluso al propio cuerpo que protagoniza aquella figura, aquella autoridad, como a mí me gusta decir. Entonces, ¿cómo se hace una escucha clínica? Pues una escucha clínica es así. Yo pongo mi atención en los individuos, en sus cuerpos. Y en su cuerpo hay algo que es público, que él comparte conmigo, o con la comunidad, con el grupo, pero también hay algo que ahí no se puede compartir y que a veces que de una manera general no se puede comprender, porque es un relajarse, un sentir, algo que se está, de alguna manera, algo que se está desconstruyendo. Y por lo tanto, pues le doy cobijo a esto. Y ahí está una de las formas más radicales de la palabra ética. En su empleo original, ética no se pone con la palabra, con la letra epsilon, y sino con eta. Y con eta, que se pronuncia ethos. Ética no es sujetarme a las leyes de mi ciudad, como pensaba la tradición socrática. Ética, como empleado, por ejemplo, por Homero, ¿eh? En la obra Odiseo. Ethos significa dar cobijo al extraño, a lo que no comprendemos, a lo que no tiene sentido. Entonces, por eso, una perspectiva que se lleva en cuenta el campo de la emergencia, ¿eh? Las cosas que emergen del trasfondo. O sea, significa poner atención, por un lado, en esto que es público, y la habla de una persona, o sea, hay creencias, hay saberes y hay también fantasías sobre sí, que son cosas donde a la persona, el individuo vive su narcisismo y son cosas públicas, pero hay también cosas que aquel cuerpo está celebrando en forma de duelo, como un dolor, o entonces el lado opuesto está festejando, ¿no? O a medias vive como un desapego, como un deshacerse lento, que es el síntoma. Y entonces, se tengo en cuenta estas al menos dos dimensiones, el horizonte y el fondo. Todo eso es el trasfondo. O sea, se tengo en cuenta que hay otredades públicas y singulares
que están a la vez, o sea, que emergen a la vez, pues entonces pienso y vivo y contacto el individuo en campo y el campo en el individuo. Y entonces así me parece, al menos concretamente en el trabajo, o sea, veo que en un cuerpo hay muchas cosas que se muestran a la vez y todas están a la vez. El cuerpo está, hay saberes, hay un amor propio, un narcisismo y hay creencias, pero también hay pérdidas, hay síntomas, hay también algo que él festeja como un erotismo, todo está ahí a la vez. Y pues la persona empieza hablando de un saber, pues que veo yo, hay algo en el fondo que intenta decirse también. Y le pregunto, pues, me hablas sobre cómo, o sea, cómo te gustan las matemáticas, pero a la vez veo cuando me lo dices, es raro porque dices que me gusta, pero hay una tensión en la forma como me dices, como me lo comentas. ¿Qué te parece? Y en este momento la persona se emociona porque le he señalado que algo que tiene que ver, por ejemplo, con una pérdida, ¿sí? Y entonces, o sea, no es una invención mía, pero estaba en su tensión. ¿Qué es esta tensión? ¿Cómo se conecta? O sea, esta celebración que haces ahí, o celebración no, ¿cómo se conecta? Y esto que me dices sobre el amor que tienes por las matemáticas y la atención con la que me lo comentas. Entonces, ahí hay un pequeño desplazamiento. Yo me voy de una otra edad hacia otra que no es una invención mía, pero que porque se manifiesta en su cuerpo y así me muevo en el campo. No sé si me explico sobre eso. Sí, 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 totalmente. Pero como para afinar un poco, ¿qué movimientos necesita hacer el terapeuta o quien acompaña, ¿sí? Para poder leer, sostener y captar todo esto que estamos hablando. Bien, muy interesante esto que me dices, Dani, porque no sé si ya te comenté una vez que yo estaba preparándome para viajar a España para una actividad. Pero antes, en la universidad en que trabajo, yo estaba así con un proyecto que era abrir una sala donde yo reuniría 9.000 ejemplares raros que estarían disponibles a la comunidad. Era un proyecto muy interesante y necesitaba del apoyo de mis directivos, pero no había plata. Y entonces salí de la reunión muy decepcionado, muy enfadado. Pues me dirigí entonces hacia el aparcamiento donde estaba mi coche. Y en el camino, mientras caminaba, había un árbol muy grande con algunas flores. Entre ellas había una orquídea blanca. Era un día muy despejado, con mucha luz. Y la orquídea tenía una fuerza blanca así. Pasé por debajo, vi la orquídea. Y cuando llegué en mi coche, lo abrí y dije, Marcos, ¿por qué te quedas enfadado? Te vas a España, te vas a encontrar con tus amigos, vas a hablar de Gestalt, sí, va a mostrar tu libro, vas a aprender cosas con las gentes. No hay por qué quedarte así. Y yo entré en el coche y pensé, pues mi teoría es una contradicción, porque yo he dicho que en verdad las cosas cambian a partir de las otredades que emergen, pero acabo de coger una decisión que fue de cambiar de humor. Pero en verdad, yo no cogí la decisión. No, la decisión no fue tomada por mí. Yo cambié de humor, ¿saben en qué momento, Dani? En el momento en que encontré la orquídea. La orquídea fue el intercesor que me ha hecho mirar hacia otro lado, para otra cosa. Pero así somos nosotros terapeutas, como las orquídeas. Invitamos a las personas a mirar hacia otro lado, que es o sea, se me habla de una cosa que está aquí, él está liado acá, pero mira un rato para sus creencias o para el duelo o para otras cosas que están ahí. Y cuando les invitamos a hacerlo, o sea, las palas del molino dan una vuelta. Cuando vuelva el problema ya no será más lo mismo, porque lo veré desde otra perspectiva. El tema de los libros lo puedo ver desde otra perspectiva. Puedo buscar plata en España para concretar el proyecto. Entonces,
así, en ese sentido veo que la idea es, yo no sé las cosas, como terapeuta no sé qué le pasa al otro, no tengo poder sobre eso. Y entonces yo soy abierto a lo que se muestra para mí. ¿Y dónde las cosas se muestran? En el cuerpo del individuo que está ahí. El campo se muestra en el Mm, campo se muestra en este cuerpo. Entonces, ¿cuál es mi obligación ética? Acoger esto. Y mi responsabilidad ética es señalarlo. Yo veo que te has emocionado. Veo que ahora estás triste. Veo que has dicho esto, que repites mucho esta palabra. O sea, me quedo con lo que emerge. Y cuando lo hago, no tengo control sobre los efectos. La orquídea no tiene control sobre los efectos que ha producido sobre mí. Y pues algo pasará, algo emergerá. Y ahí está lo gestáltico. mm, qué Lo lindo que eso. tenemos como aportación para la humanidad en cuanto a gestaltistas no es que tenemos soluciones, sino que acordamos a las personas, recordámosles de que en la vida las cosas también emergen, también hay sorpresa. Y por lo tanto, no es que la sorpresa es la solución para todo, pero a veces es un paso importante para que una solución se configure. Mm, Entonces, es modesto, pero importante. mm. Ahora para cerrar, ¿qué desafíos éticos, justamente hablando de la ética, ¿no? Implica hoy sostener una clínica que no patologiza la experiencia humana? Eh, bien, como he dicho, ética es dar cobijo a lo extraño, pero no solamente, también puede ser dar cobijo a lo conocido, a lo que se puede compartir. Y a mí me parece así que el desafío a que te refieres es para los gestaltistas, me parece, sí, ¿verdad, Dani? Es para los terapeutas. Mm, El desafío es así que sigamos creyendo, que sigamos apoyando, arriesgándonos a sostener el contacto. Y esto significa no fijarnos en verdades, en ideologías que presuntamente son más válidas, más verdaderas. O sea, no fiarnos en, por ejemplo, principalmente en esos saberes psicopatológicos que presuntamente explican las personas. No, el desafío ético es confiar en el contacto mm, y no en un saber. mm, O sea, esto para mí es lo más importante, porque a veces lo que pasa es que en tanto la Gestalt a veces se vuelve una teoría muy conocida, eficiente, llena de perspectivas, tal, muchas técnicas. Empezamos a confiar en las técnicas, en las teorías, y buscar así en el contacto características que sean así muy determinadas y perdimos el contacto. La propuesta, tú puedes preguntarme, pero esta metodología también no tiene cosas muy determinadas. Te voy a decir, en cada proyecto, en cada clínica, esta flor tiene un número distinto de pétalos, menos, muchos más, y tienen nombres distintos, no están determinados. O sea, en los proyectos sociales como por ejemplo en Córdoba, en el proyecto Entreversos en Argentina, ellos también han producido una flor como esta que representa las diferentes dimensiones que viven ellos en la comunidad, donde intentan siempre relacionarse a partir del contacto. La flor tiene otro nombre, son otros pétalos. Y entonces, así me gusta, que centremos nuestra actuación en el contacto y atentos a lo que ahí emerge. No importa la flor que ahí se configure, porque ya cada experiencia será distinta. Entonces, mantenerse en esta perspectiva es, o sea, mantenerse en una perspectiva más libertaria, como yo he dicho, o sea, más ácrata. No se trata de respetar los individuos, las instituciones, sus creencias, no, todo lo contrario. Se trata de ayudar a uno a entender que en él se dice mucho más de lo que él dice.
que él cree, siente, ve mucho más de lo que él le está Mm, permitido sentir. ujú. Y no es algo que le imponemos, pero algo que se expresa en su cuerpo. Mm. Doctor Marcos, hubo una frase en algún momento que me dijo que me cautivó muchísimo y le he venido dando muchas vueltas y por supuesto tengo que aprovechar ahora. Y contaba en el video, en la entrevista anterior, que las Gestalts no se cierran. Sí, Y quería no dejar pasar este momento y darle lugar a esto, ¿sabe por qué? Porque generalmente, hablando de todo esto que viene narrando y demás, siempre buscamos como terapeutas que la Gestalt se cierre, porque eso justamente es lo que de alguna manera invita a que todo se complete, se cierre y ya hay una sensación de satisfacción, por lo cual ahí garantizamos el, entre comillas, éxito terapéutico, ¿no? Por así decirlo. ¿Le gustaría ampliar un poquito esta idea ahora? claro, claro, sí, 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 lo comento, porque es verdad, yo no trabajo en esta perspectiva. En verdad, trabajo en la perspectiva contraria. Para mí, Gestalt es cuando una figura emerge, ¿sí? Una figura emerge de un fondo. Y la emergencia es justamente esto, lo que viene de manera espontánea. Y para que algo sea espontáneo, es importante que no esté controlado. ¿Perfecto? Pues bien, si yo imagino que tengo un poder sobre una Gestalt, ya no podrá más haber espontaneidad, porque todo está controlado. Y ya no es más una Gestalt. Es cuando mucho una figura. Cuando mucho una figura. Una figura sí se puede cerrar. Una figura sí. Yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene una concepción muy machista, que ve a las mujeres de una manera muy despectiva, tal, tal. ¿Qué puedo hacer yo? Voy a ayudarle a desconstruir esta idea, mostrar la equivocación que hay en ella. Aunque esto en algún momento se vuelve un síntoma, como una angustia o una ansiedad, pero en algún momento se va a reír de eso. Y claro, se quedará como un hueco en su vida, pero se va al fondo, a un fondo que nadie controla. Y es por eso que es gestáltico. Gestalt implica siempre un fondo que se impone y desde donde las figuras emergen. Entonces, si es algo que se impone, no está sobre mi control. Entonces no puedo cerrar eso. Todo lo contrario. Yo tengo que, o sea, si soy gestáltico, yo creo que hay siempre algo abierto que puede emerger, ya sea en la dirección de algo público que se reproduce, ya sea en la dirección de algo que vuelve al fondo, como muerte, como desconstrucción. Entonces, por eso, puede decir, yo no trabajo exclusivamente por o sea, una persona tiene un tema que es, o sea, un conflicto político, o tiene algo, por ejemplo, más narcísico, que es una visión distorsionada de sí mismo, ¿sí? O entonces, pues, tiene una cuestión con sus creencias. O sea, la relación con sus padres o con los dioses es una relación que le produce, o sea, o sea, mucho miedo. O sea, no, no importa cuál es el tema. Lo que pasa es que estas figuras todas, ellas pueden cambiar, ellas pueden desconstruir, se pueden cerrar. Pero esto no significa que yo estaré cerrando toda la Gestalt, que es la dinámica del contacto. La Gestalt tiene que mantenerse abierta para que una figura se caiga y otra emerja. Pero que si está cerrada, ¿qué hay entonces? Entonces, si cierro una Gestalt, pues cerrar una Gestalt es como morir. ¿Sí? El cuerpo pues, se ha vuelto materia oscura. Porque sí, la característica de este universo es justamente que
a todo rato las cosas emergen de una manera distinta, llenas de huellas de otras configuraciones que siguen expresadas ahí y por lo tanto que podemos a todo momento señalarlas. Mm. Y por lo tanto ahí está la dinámica del emergentismo. Entonces, en la práctica, veo que las personas no vienen única y exclusivamente para un objetivo. A veces la persona no sabe ni siquiera por qué están ahí. Viene a veces, quiero quitarme este malestar, pero en algún momento descubren otra cosa, que lo que les encanta en verdad es construir una imagen de sí, o entonces es llorar una pérdida. Y por lo tanto, no hay un objetivo, ¿eh? La característica de la clínica gestáltica es que las personas vienen para sorprenderse y no para satisfacerse o para... porque a diferencia de la satisfacción, la sorpresa no está normativizada. Mm. A diferencia, por ejemplo, de las creencias rígidas, la sorpresa no está obligada. A diferencia, por ejemplo, de una figura narcisista, la sorpresa no está necesariamente relacionada con la realización, la autorrealización narcísica de uno. La sorpresa está libre, está abierta. Por eso hablo de la gestalt abierta. Claro, es que cada vez que veo los libros y dice ensayos en Gestalt abierta y siempre hace referencia a esta Gestalt abierta, me parece tan maravilloso y tan cautivador, ¿no? Para mí Eh, el campo es eso, campo es, es abierto, ujú, ¿sí? Un campo cerrado ya es un mm, objeto. claro, claro, pero obviamente estamos atravesados por las lógicas de poder, ¿no? Y el Claro que terapeuta sí. no escapa de eso. Por lo cual siempre está la necesidad y el poder de cerrar eso para garantizar algo, ¿no? Entonces, qué bonito cuando nos abre la posibilidad de que este nuevo discurso nos pueda atravesar Sí, y sí. que justamente aparezca la espontaneidad, la sorpresa y lo que allí tenga que aparecer, porque Así como usted es. dijo al principio, no todo es agradable, no todo es maravilloso. Sí, sí. Bueno, Así don es. Marcos, un gusto haber nuevamente hablado con usted, conversado con usted, porque estas, como le digo, estas narrativas son tan importantes y me encanta siempre que usted pueda brindarnos la posibilidad de que el discurso tan de Brasil pueda atravesarnos también, porque a veces, como le decía al principio, queda tan encapsulado por un tema del idioma que es lindo poder escucharlo. Muy lindo. Sí. Así que, Es un regalo para mí también, sí, un privilegio, es un lujo, ¿no? Poder sentirme oído, comprendido, acompañado por ti y saber que lo que estoy trayendo de alguna manera contribuye para algo más grande, que es este movimiento que haces tú, involucrando personas de muchos sitios, de muchos países, y que para la Gestalt es así algo muy importante. Este mm, espíritu así comunitario, esta idea de compartir saberes que te mueve, es algo honorable y te quiero rendir gracias por eso. Un gusto estar aquí. mm. ¿Eh? Por eso me resuena tanto eso de la guesta a la abierta, porque de eso se trata, ¿no? De dejar una guesta siempre abierta para que muchas cosas puedan aparecer. Así Muy que bien. bueno, un gusto tenerlo por acá y nos vemos seguramente en alguna ocasión. Sí, Sí, claro, ojalá claro. de forma presencial. Que esté Sí, muy claro, bien. claro que sí. Será un gran gusto. Sí. Hasta luego. Hasta luego.